Un gran abrazo, mis hermanos. Dios les guarde, Dios les bendiga. Y pues hoy, pues una vez más reunidos, vamos a compartir de la palabra. Le comento que mi cámara se me olvidó. eh, por un descuido la dejé en la oficina, entonces pues por eso hoy no me voy a poder ver. Pero bueno, no es tan importante. Lo importante es que se vea el documento y que se escuche bien. Pues recibo un cordial abrazo, un gran saludo y muchas bendiciones, mis hermanos. Saludos a todos los países aquí representados, pues Dios les guarde, Dios les bendiga y pues vamos a compartir la palabra. Pues vamos a orar para que Dios nos bendiga y Dios nos ayude para poder exponer su palabra. Padre, te damos gracias, te alabamos, Señor, te bendecimos, te exaltamos, mi Dios. Y te damos, Señor, toda gloria y toda honra. Y pedimos, Señor, que tu presencia, Señor, se manifieste en medio de nosotros, Señor. Y que hoy podamos, Señor, recibir, Señor, pues el alimento que necesitamos a nuestra vida, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos muchas gracias, Padre bendito. Y pues te pedimos esa guianza, esa dirección para poder exponer y compartir de la palabra. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias, Dios. A ti es toda gloria y toda honra, Señor Jesucristo. Amén y amén. Fíjese, hermano, que a raíz de lo que compartimos el domingo, cuando pues estábamos hablando de las preguntas que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo con respecto de los últimos tiempos, acerca de la destrucción del templo, de su venida y de los tiempos finales. Y bueno, si usted recuerda lo que platicamos este domingo anterior, pues mucho de lo que dijo Dios, nuestro Señor Jesucristo, hay algo que quiero hoy puntualizar y ahondar en ello. Dice Mateo capítulo 24, versículo 5. Porque muchos vendrán en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y algo que pues va a pasar de manera fuerte, que de alguna manera va a afectar mucho a la iglesia, es el engaño. Porque aquí en palabras de nuestro Señor Jesucristo, Él dice que muchos van a venir y van a engañar a muchos. Muchos vienen y muchos van a ser engañados. Con respecto de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando estábamos platicando esto el domingo anterior, yo les decía que estas palabras y la enseñanza que viene posteriormente con respecto de los tiempos finales, nuestro Señor Jesucristo la dijo en el Monte de los Olivos, que se conoce también históricamente o tradicionalmente como el Monte de la Unción, por la cuestión de que, pues, los olivos o las olivas aportan la materia prima para el aceite de la Santa Unción. Entonces, esto es interesante porque, pues, empezamos a hablar acerca de la unción y del aceite de la unción. Y hoy quiero recordar algo que, pues, hace mucho tiempo dije, pero creo que viene muy a la mano con respecto de los tiempos que nos están tocando vivir. Porque obviamente se va a disparar, si no es que ya está muy disparado, todo lo que es el engaño. Todo lo que es decíamos la vez pasada,
la manipulación, el control, la simulación y el engaño. Y obviamente que si nosotros no estamos bien preparados, pues la iglesia pues va a ser sujeta de engaño. Y como decíamos la vez pasada, que principalmente los que van a ser susceptibles de engaño, pues es la iglesia de Cristo. Entonces yo quiero hoy ahondar un poco más con detalle, pues acerca de esta situación. Y para esto quiero leer la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 18. Dice aquí: hijitos, es la última hora. Y así como oístes que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Y bueno, esto tiene que ver con Mateo 24:5, Marcos 13:6, Lucas 21:8, porque dentro de las señales que le estaban pidiendo a nuestro Señor Jesucristo con respecto de su venida y de los últimos tiempos, Él dijo: muchos van a venir en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo. Muchos van a venir en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Entonces es obvio que estos muchos que habrían de venir y que han estado llegando, pues a través de la historia, porque estamos hablando que estas palabras las dijo nuestro Señor Jesucristo, tiempo promedio, 2000 años. Pues en este periodo de 2000 años, pues han salido muchos anticristos. Han salido muchos anticristos que dicen: yo soy el Cristo. Y a través de este grande periodo de 2000 años, desde que se dijeron estas palabras por boca de nuestro Señor Jesucristo, pues han engañado a muchos. O sea, nada más imagínense, en todo este largo periodo de tiempo, 2000 años promedio, ¿cuántos han sido engañados por estos engañadores, por estos anticristos, por estos simuladores mentirosos a través de la historia? Y que han levantado doctrinas falsas, herejías, filosofías, pensamientos, y que han ido introduciéndose en el conocimiento de la cultura, de la persona, de la religión, de la Biblia, y han estado engañando. Y se han levantado infinidad de sectas, herejías y filosofías, y que han engañado pues a muchos cristianos, miles, millones de cristianos a lo largo de la historia. Y la pregunta es: ¿cuál sería de alguna manera el antídoto, digo, si es que se puede usar esa expresión, o la manera de saber que no estoy siendo engañado? Dice por ahí una frase, Mark Twain, un escritor inglés, que es más fácil engañar a una persona que convencerlo de que fue engañado. Así dice este pensador, Mark Twain. Es más fácil engañar a una persona que convencerlo que ha sido engañado. Porque obviamente, pues difícilmente nosotros vamos a aceptar, perdóneme la expresión, pues que nos vieron la cara, que nos engañaron.
que nos enganchamos redonditos sin habernos dado cuenta del engaño. O sea, no vamos a reconocer, no vamos a aceptar, pues que nos han sido engañados. Entonces, estamos hablando de que se va a levantar con más fuerza, todavía con más fuerza, pues los espíritus de engaño. Porque así lo dice Pablo en Timoteo, porque en los últimos tiempos se levantarán espíritus engañadores. Entonces, pues al final, el diablo, el enemigo, pues es una artista del engaño. Y entonces uno se pregunta, y bueno, ¿y qué tendríamos que hacer? Pues para no ser engañados por estos anticristos, por estos cristos, por estos ungidos, por estas personas que dicen que tienen el conocimiento y la verdad. Vuelvo a leer primera carta de Juan capítulo 2 versículo 18. Hijitos, es la última hora. Y así como oíste que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Y me llama mucho la atención como lo dice Juan, porque entonces quiere decir que estamos en la última hora, pues desde hace 2000 años, tiempo promedio. Porque él ya desde ese tiempo decía, ya estamos en la última hora. Uh-huh. A no ser que Juan, por lo que él veía, por lo que él, las experiencias que había tenido, pues él estaba convencido de que ya, uh-huh, ya era la última hora. Tal vez Juan no vislumbraba que todavía iba a pasar demasiado tiempo, uh-huh, para llegar a estos tiempos finales, y él tal vez estaba pensando que la consumación de los tiempos, la última hora, pues era la época que a él le tocó vivir. Y a lo mejor no tuvo la capacidad ni la madurez de vislumbrar, pues que por lo menos al tiempo de hoy nosotros, pues iba a pasar 2000 años. Uh-huh. Porque sí me llama la atención cómo lo narra Juan. Tal vez él se quedó corto y por los sucesos acontecidos y vividos en su época, dijo, no, pues definitivamente ya estamos en la última hora. Pero bueno, lo que sí es cierto, que en ese tiempo ya había muchos anticristos. Muchos que se decían, pues yo soy el Cristo. Yo soy el Cristo. Uh-huh. Y pues engañaron a muchos. Hijitos, es la última hora. Así como oíste que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Y aquí es algo importante tratar de comprender y entender esto. ¿Cómo es que, no sé cómo decirlo, tan fácil se logran, se levantan estos anticristos? Porque pareciera ser que se dan en maceta, como que salen demasiados anticristos. Ya en ese tiempo Juan expresaba, pues, hay muchos anticristos. Jesucristo dijo, muchos vendrán diciendo, yo soy el Cristo, un anticristo. Juan dice, pues, hay muchos anticristos. Entonces, lo dice Juan, lo dijo Jesús. Entonces uno se pregunta, pero ¿por qué es que salen tantos anticristos? Se dan como en maceta. Uh-huh. Pululan, florecen,
No son elementos raros o escasos, sino son demasiados. ¿Por qué es que se da esa capacidad de reproducción, perdóneme la expresión, o multiplicación de anticristos? Ujú. Bueno, nos dan una pista. Primera carta de Juan capítulo 2 versículo 19. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que los anticristos estuvieron dentro de la doctrina, dentro de la iglesia, dentro de los cultos, dentro de las congregaciones, dentro de las normas y los usos y la vida de los cristianos. Era un cristiano más, era un predicador más, era un evangelista más, un apóstol, un profeta, un pastor, un maestro, un cristiano, porque dice, salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Pero si salieron de nosotros, pues conocen el interior, saben cómo están las entrañas, saben cómo está el movimiento, saben todo cómo se maneja adentro. ¿Por qué? Porque ellos estuvieron ahí. Y tal vez me cabe el pensamiento que a lo mejor ellos que estaban dentro, tal vez en su momento, tal vez en un tiempo, ni siquiera sabían ellos que eran anticristos. Tal vez ni ellos sabían que eran anticristos. En un momento dado, tal vez en sus principios, en sus inicios, al introducirse a la iglesia cristiana, sino que ya estando dentro y bajo ciertas situaciones, cosas y obviamente el asedio del enemigo, el susurro del enemigo, la manipulación del enemigo, y se fueron definiendo. Y llegó un momento en que se dijeron, no, pues nosotros no somos de esto, y empezaron a ser los anticristos. Gente en contra de Cristo, en contra de la iglesia, en contra del reino. Pero en un principio estuvieron aprendiendo y bebiendo, conviviendo con los de adentro, y la gente platicaba con ellos, convivía con ellos, y era uno más de ellos. Me recuerdo ahorita, no puse el versículo aquí, pero por ejemplo me recuerdo lo que dice Judas. Déjenme ver acerca de los falsos maestros, otro tipo de anticristo. Dice, les voy a leer Judas 1:3, nada más tiene un capítulo. Amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles, exhortándoles a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Allá hay infiltrados. Ahora quiero recordarles, aunque ya definitivamente lo sepáis todo, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, bueno, déjenme, voy a ir un poco más adelante para hacerlo, dice, estos son escollos ocultos en vuestros ágapes, en nuestras reuniones, cuando banqueteaban con vosotros, comían con vosotros, sin temor, apacentándose a sí mismos, son nubes sin agua llevadas por los vientos, árboles de otoño sin frutos, 2 veces muertos y desarraigados. Pero es interesante que dice, estaban ahí comiendo, platicando con nosotros, eran uno más de nosotros. Pues lo mismo son los anticristos. Uh-huh. Salieron de nosotros, pero pues al final no eran en realidad de nosotros. Y la pregunta es, ¿y si salieron de nosotros, si salieron de la iglesia, por qué la gente no se dio cuenta? ¿Por qué no hubo el discernimiento
¿Por qué no hubo la capacidad de poder detectarlo y de darse cuenta de que era un infiltrado, de que era un engañador, de que era un anticristo? Porque es interesante que pues, el tiempo que estuvieron dentro, pues no, nadie se percató, nadie se dio cuenta, nadie sospechó nada hasta que, bueno, pues empezó a evidenciarse y tomó su decisión. Entonces salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron. Entonces, ¿qué es lo que al final los identificó o los definió? No que los hayan descubierto adentro, sino que ellos se salieron. Dice, si hubieran sido de nosotros, si hubieran permanecido con nosotros, si hubieran quedado con nosotros, pero se salieron. Entonces al final, a lo mejor déjame verlo de esta manera, no los descubrieron, no los detectaron, ellos se evidenciaron, simplemente saben qué, yo no soy de aquí, me voy, me salgo. Oye, es que esto es fuerte, porque conforme la redacción del versículo, pues parece ser que no los detectaron. No, la gente no se percató, los hermanos no se dieron cuenta, la iglesia no vislumbró. Oye, es que creo que no se dio cuenta. Cuando se vienen a dar cuenta es cuando se salen. Eso fue lo que los definió, lo que ya los descubrió. Pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, pues hubieran quedado con nosotros, pero se salieron. Entonces, hasta que no se salían, pues nadie se daba cuenta. Y hasta que se salieron, se dieron cuenta. Bueno, parece ser como está redactado el versículo. A fin de que se manifestara que no son todos de nosotros. Entonces, si te das cuenta, estos anticristos, que ya desde la época de Juan pululaban, florecían, se multiplicaban, yo me pregunto si ya desde ese tiempo florecían, se multiplicaban y se daban como en maceta, ¿qué será en estos tiempos finales? Porque si me apoyo de lo que dice Pablo a Timoteo, que en los últimos tiempos aparecerán espíritus engañadores, entonces, pues si ya en ese tiempo se daban a notar, digo, ya florecían y eran prósperos, ¿qué será en este tiempo? Y la pregunta es, ¿y qué hacemos contra ello? Si me estoy dando cuenta que parece ser que muchos de estos anticristos no los detectaron, no se dieron cuenta quiénes eran, hasta que ellos decidieron salirse y decir, pues ya no aguanto estar aquí, me voy. Fíjate, cuando tal vez uno pensaría que para hacer más daño, pues es quedarse adentro y no decir quién es y causar estragos. Bueno, la pregunta, ¿y cuál es nuestra defensa ante todo esto? ¿Cuál es nuestra defensa? Bueno, Juan les dice, versículo 20, pero vosotros tenéis unción del Santo y todos vosotros lo sabéis. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. Entonces, parece ser, como lo narra Juan, para no caer bajo un engaño, bajo un espíritu de engaño, una defensa que les dice, pero no se preocupen, no se inquieten. Ustedes tienen la unción del Santo. Ustedes tienen la unción del Santo y ustedes saben que lo tienen. Entonces parece ser que el que tiene la unción del Santo, la unción, el ungimiento, pues no va a ser motivo de engaño o no le van a ver la cara tan fácilmente. Bueno, por lo menos los que tienen la unción del Santo. Porque obviamente que los que no tienen la unción del Santo,
Los engañaron. Porque estuvieron los anticristos dentro de, conviviendo, platicando, predicando, enseñando, como uno más, y solamente se vinieron a dar cuenta hasta que salió. Ese es anticristo. Ese es anticristo. Ya se definió. Pero ¿por qué no te diste cuenta cuando estaba adentro? Entonces parece ser que no tenía la unción del santo. Porque los que tienen la unción del santo, pues parece ser que sí se percatan. Sí se dan cuenta, sí saben quién es quién, y Dios les dice, cuidado con esos. Entonces aquí lo importante es tener la unción del santo, tener el ungimiento de parte de Dios, porque eso es lo que nos va a posibilitar percatarnos y darnos cuenta y estar preparados, prevenidos con respecto del engaño. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros, pero vosotros tenéis la unción del santo y todos vosotros lo sabéis. Y uno diría, qué gran consuelo, tenemos la unción. Y yo me pregunto, y aquí viene la pregunta importante, ¿sí tenemos la unción del santo? ¿Sí tenemos esa unción? Porque una cosa es que me diga que nos llamemos cristianos. Cristiano significa ungido. Bueno, ok, por nombre. Pues sí, por nombre soy ungido. Por significado de la palabra, pues sí soy ungido. Pero, una cosa es tenerlo por nombre, por decreto, por definición. Pero otra cosa es tener verdaderamente la unción del santo. Porque el que tiene la unción del santo se da a dar cuenta. ¿Cómo se están moviendo los anticristos? ¿Dónde se están moviendo los anticristos? ¿Qué están diciendo los anticristos? ¿Cuáles son los planes de los anticristos? Entonces, ¿qué quiere decir? Tomando las palabras de Cristo. Porque muchos vendrán en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Entonces quiere decir que no muchos tienen la unción del santo, porque muchos están siendo engañados. Fíjate qué increíble, ¿eh? Entonces no muchos no tienen la unción del santo, porque el que tiene la unción del santo se da cuenta, se percata, se prepara, se apercibe. Entonces aquí ya entra en relevancia, en importancia, tener la unción del santo. Ya se vuelve importante tener la unción del santo. Vamos a ver qué más siguió diciendo. Más adelantito ahí en primera carta de Juan. Primera carta de Juan 2:26. Os he escrito estas cosas respecto a los que están tratando de engañarlos. Ya se los he escrito. Hay muchos que los están tratando de engañar, de verles la cara. Y les dice, y en cuanto a vosotros, la unción que recibisteis de él permanece en vosotros. Y en cuanto a vosotros, la unción que recibisteis de él permanece en vosotros. Básicamente las mismas palabras que les dijo versículos atrás en Juan 2:20, pero vosotros tenéis la unción del santo. Y en cuanto a vosotros, la unción que recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Pero así como su unción os enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentira, así como os ha enseñado, permaneced en él. Y esto hay que saber entenderlo, porque dice, no tenéis necesidad que nadie os enseñe. Sí, nadie que no tenga la unción del santo. Porque los que tienen la unción del santo, los que tienen ese
esa bendición de parte de Dios, que se han preocupado por obtener la bendición del santo, pues es bueno recibir de ellos, es bueno aprender de ellos, es bueno disipularse con ellos. Pero de los otros, de los engañadores, de los anticristos, porque ellos estaban dentro de, y si estuvieron dentro de y salieron de la iglesia, pues predicaban, enseñaban, se sabían la Biblia, versículos, o sea, todos se lo sabían. Pero salieron de adentro, pero ya están sujetos de un espíritu de engaño, ya están sujetos de un espíritu de anticristo. Y están enseñando, y están educando, y están predicando, y están evangelizando, y están haciendo muchas cosas. Pero entonces hay que tener la unción del santo. No tenéis necesidad que nadie os enseñe. Nadie que no tenga la unción del santo. Dice, con ellos no te metas. Pero así como su unción nos enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentira, así como os ha enseñado, permaneced en él. Entonces aquí viene lo importante. Es bien importante tener la unción del santo. Porque la unción del santo va a desenmascarar a los anticristos. Y pensamos que los anticristos son diablos, cornudos, demonios, así el anticristo, como que, y no, el anticristo no es así. El anticristo es una persona igual a nosotros, sale de la iglesia, tiene el estilo de la iglesia, tiene el perfil del cristiano, no se nota, no se percata uno, uno normalmente no se da cuenta, porque vive, se viste, platica, habla y dice como cualquier cristiano, cualquier predicador, cualquier ministro. No es un diablo con cuernos y cola, no, porque ese sería fácil de ver y de identificar y de reconocer. Es alguien completamente con el perfil de un cristiano en una iglesia, un predicador, un ministro, un hermano consagrado. Él es un anticristo. Entonces aquí lo importante es, para poder detectarlos, tener la unción del santo. Y aquí viene lo interesante. ¿Qué es tener la unción? ¿Qué es tener la unción? ¿Qué es ser un ungido? Porque es importante para poder saber quiénes son de los que están entre nosotros, ya están siendo sujetos de un espíritu de anticristo o un espíritu de engaño. ¿No será que uno mismo, qué tal que ya nos está acosando un espíritu de anticristo? Y tal vez ni siquiera nos estamos dando cuenta. Entonces, pues hay que tener la unción del santo, o en otras palabras, hay que ser un verdadero ungido. Porque hay muchos que no son, que no tienen la unción del santo y están siendo engañados. Bueno, te vuelvo a leer primera carta de Juan capítulo 2 versículo 26. Os he escrito estas cosas respecto a los que están tratando de engañarles. Y en cuanto a vosotros, la unción que recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad que nadie os enseñe, porque así como su unción os enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentira, así como os ha enseñado, permanecéis en él. Al final, un anticristo, pues es un ungido o un antiungido que sabe enseñar, que sabe predicar, que tiene conocimiento de la palabra, que tiene conocimiento de la escritura, que sabe cómo es una administración de parte de Dios, por cuanto estuvo dentro, por cuanto conoció el interior de la iglesia. No es un hombre con cuernos, ni con cola, ni con trinche. Es una persona
docta, conocedora de la palabra, conocedora de las escrituras, que tiene conocimiento, que tiene capacidad, y por eso mismo es muy sutil y capaz de engañar a muchos. Y entonces uno dice, ah, caramba, ¿y cómo los vamos a detectar? Pues nosotros tenemos que tener la unción del santo. Hay que ser unos verdaderos ungidos. Y entonces ahí es donde tenemos que entrar en lo que yo siempre les he dicho, que es una persona ungida. Porque una persona ungida no tiene que ver con milagros, prodigios, señales y portentos y maravillas. No. Una persona ungida es una persona que tiene conocimiento y tiene enseñanza de parte de Dios. Que le gusta la escritura, le gusta la palabra, le gusta la doctrina, vive, se apasiona. Porque es la manera como puede detectar y darse cuenta de aquellos que ya están pisando los terrenos del anticristo. Ahora, entonces la unción tiene que ver con enseñanza, porque la unción te enseña. Pero recordemos algo, dice Proverbios capítulo 6, versículo 23, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones de la instrucción. Entonces la enseñanza es una luz, pero hay luz de tiniebla, luz de oscuridad y luz que viene de lo alto del cielo. Dice Lucas 11:35, mira pues que la luz que en ti hay no vaya a ser oscuridad. Entonces hay una luz que brilla, pero al final es una luz de las tinieblas. Es lo mismo que dice la escritura acerca de Satanás, que se disfraza como ángel de luz. Satanás se disfraza como ángel de luz, pero ya es una luz de oscuridad, ya es una luz de tiniebla, aunque brille. Y entonces debemos de preocuparnos, o mejor dicho, ocuparnos, la Iglesia de Cristo, en la enseñanza. Porque la enseñanza es luz, es una lámpara, es una palabra que nos va a permitir distinguir entre luz y luz. Dice por ahí un versículo, no me recuerdo, es un salmo, en tu luz veremos la luz. En tu luz distinguiremos qué luz es, si es luz oscura, si es luz de tiniebla, si es luz opaca, si es una luz buena y benigna. En tu luz, la verdadera, vamos a distinguir la luz. Y en estos tiempos, pues ya las luces están muy alborotadas, brillan, seducen, aparentemente son buenas, pero pues ya son luz de anticristo, ya son luz de tiniebla. Entonces, por eso tenemos que tener la luz de la enseñanza, la luz de la instrucción, que es camino de vida. Y al final, ¿a qué quiero llegar? Cuando yo les hablo de la enseñanza, pues yo les hablo de la ley, de la Torá, del Pentateuco, de los primeros 5 libros de la Biblia. La palabra Torá, precepto o estatuto, que hace alusión al Pentateuco o a la Torá en hebreo, que es dirección, que es enseñanza. Entonces, ¿de quién tenemos que aprender? Pues de la palabra, de la ley, no en el sentido de la ley que castiga y disciplina, sino la ley que instruye, que enseña, que te da dirección, que te da consejo. Debemos de estar metidos dentro de la instrucción, dentro de la enseñanza, dentro del conocimiento de la palabra.
Esa es la enseñanza. Y eso nos va a volver una gente o una persona ungida, una iglesia ungida. Y eso nos va a dar la unción del santo. Y cuando yo tengo la unción del santo, entonces podré distinguir entre luz y luz. Y no me voy a preocupar tanto por los anticristos, como les dice primera carta de Juan. Pero ustedes tienen la unción del santo. Ahora entiendo por qué es tan importante la enseñanza, la instrucción, la doctrina. Y pues muchos no quieren saber mucho de esto. O sea, no quieren así como que aprender de la instrucción y de la enseñanza. Volverse hombres ungidos. Mira, cuando te hablo del aceite de la unción, Éxodo 30:22, dice, habló el Señor a Moisés diciendo, toma también de las especias más finas, de mirra fluida 500 ciclos, de canela aromática la mitad, 250, de caña aromática 250, de casia 500 ciclos, conforme al ciclo de santuario, y un hin de aceite de oliva. Y harás de ello el aceite de la santa unción, mezcla de perfume, obra de perfumador, será aceite de santa unción. Y entonces, pues el aceite de la santa unción, con el cual se ungían para consagrar, para santificar los distintos elementos dentro del tabernáculo, el arca del pacto, los utensilios, el candelabro, el altar del incienso, o sea, todos los utensilios se usaban el aceite de la santa unción para consagrarlos y santificarlos. Bueno, pero el aceite de la santa unción tiene 5 componentes. Y ahí está claro, habla de mirra, habla de canela, habla de mirra, canela, caña o cálamo, casia y aceite de oliva. 5 componentes. Bueno, ¿por qué es interesante? Porque estos 5 componentes, el aceite de oliva, la mirra, la canela, cálamo o caña y la casia, tienen que ver con los primeros 5 libros de la Biblia, la Torá, Pentateuco, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. El aceite de oliva tiene que ver con el Génesis, la mirra con el Éxodo, la canela con el Levítico, cálamo o caña con Números y casia con Deuteronomio. Al final, estos 5 libros es lo que se conoce como la Torá, es lo que se conoce como el Pentateuco, es lo que se conoce como la instrucción o la enseñanza. Hay que meterse en el conocimiento de la palabra, de la enseñanza, y eso es lo que nos va a volver hombres y mujeres o una iglesia ungida, llena de aceite, tener la unción del santo, y el que tiene la unción del santo pues no se va a preocupar de que lo pudieran engañar. El que tiene la unción del santo va a detectar quiénes son los anticristos y cómo se están moviendo y qué están haciendo, aunque sean similares a nosotros, aunque prediquen, aunque enseñen y hablen como cristianos y vivan como cristianos, pero nos vamos a dar cuenta porque estamos metidos bajo la unción del santo, estamos metidos en la enseñanza y en la instrucción. Y está claro, ahorita te compruebo por qué estos 5 componentes, cada uno tiene que ver con Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y aparte, es interesante porque donde está la correlación es siempre en el capítulo 1. En el capítulo 1 de Génesis está el aceite de oliva. En el capítulo 1 de Éxodo está mirra. En el capítulo 1 de Levítico está la canela. Capítulo 1 de Números está el cálamo o la caña. Y capítulo 1 de Deuteronomio está la casia. Y ahí está. Ahí está la clave, la correlación. Pero bueno, antes de que al rato, ahorita en un ratito te la digo, pero aquí está claro. Es importante por eso la instrucción, la enseñanza, el Pentateuco, la Torá, la ley. Eso es lo que nos hace hombres, mujeres o una iglesia ungida. Estar metidos en el conocimiento de la instrucción y de la enseñanza. Por ejemplo, cuando yo te hablo del aceite de oliva, pues el aceite, el árbol de oliva es un árbol que se regenera.
tiene un alto poder de regeneración. Tú lo puedes cortar al árbol y es capaz, ese árbol, aunque quede meramente el tocón, que es ya nada más básicamente la base de abajo del árbol y las raíces, es capaz de volver a florecer y a regenerarse. Puede pasar un incendio, quedar totalmente quemado y vuelve a regenerarse. Es más, por eso dice un versículo para ahí, dice, sean tus hijas, dice, o tus hijos como olivos alrededor de tu mesa. ¿Por qué? Porque cuando el árbol de olivo ya está viejo o ya pasó por por un desastre, ya está cayendo y demás, pues esos olivitos que están al lado del árbol de olivo van creciendo y se van enrollando en el tronco viejo, y al final se van enrollando y vuelve a florecer ese árbol de olivo por esos olivos que se enroscaron o se enrollaron. Y por eso dice un versículo, sean tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa, porque los troncos viejos son afianzados y fortalecidos por los hijos, a semejanza de lo que ocurre con el árbol de olivo. Dice Job 14:7, dice, porque hay esperanza para un árbol cuando es cortado, que volverá a retoñar y sus renuevos no le faltarán. Aunque envejezca sus raíces en tierra y muera su tronco en el polvo, al olor del agua reverderá y como una planta joven echará renuevos. Y eso es lo que pasa con el árbol de olivo. Aunque lo corten, vuelve a retoñar. Aunque ya sea envejecido, vuelve a crecer, se vuelve a levantar con sus renuevos. O sea, ese es el árbol de olivo. ¿Y por qué es interesante? Porque Génesis capítulo 1, pues, ¿qué es lo que ocurrió? Tan solo ahí, Génesis 1:1 al 1:3. En el principio creó los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. ¿Y cómo estaba todo? Estaba todo en desorden, estaba todo en vacío, estaba todo desarreglado, desajustado. Había pasado una situación caótica, había pasado un juicio, había venido, imagínate que era un árbol que vinieron y lo cortaron, lo destruyeron, lo quemaron, vino muchas cosas, y al final ese principio, es en ese principio que todo estaba desordenado, vacío, destruido, lastimado, pues volvió a florecer, volvió a crecer, volvió a resurgir, a renacer, se regeneró. Por eso te digo que entonces en este caso aceite de oliva, pues representa esa recuperación, esa regeneración, esa de resurrección. Y eso está en Génesis 1, del 1 al 3, porque lo mismo hizo Dios con la creación. La regeneró, la reconstituyó, la volvió a hacer crecer y a renacer. Y ahí está. Entonces, aceite de olivo tiene que ver con Génesis. Volver a comenzar, volver a tener un principio. Génesis es principio. Volver a levantarse. Y ahí está. Entonces, el aceite de la santa unción, el aceite de oliva, tiene que ver con eso, con el recuperarse, el regenerarse, el volver a levantarse, el volver a comenzar. Siempre Dios te da esa posibilidad de volver a empezar. Si estamos metidos en la enseñanza. La mirra. La palabra mirra viene de una raíz, marar, que significa afligir amargamente. Es algo amargo, es algo que provoca amargura o provoca furia. Eso significa mirra. Afligir amargamente significa dolor, furia, amargura. Es interesante porque si me voy a Éxodo capítulo 1, versículo 13, pues ¿qué es lo que hicieron los egipcios con el pueblo hebreo? Ahí lo leo. Los egipcios pues obligaron a los hijos de Israel a trabajar duramente y les amargaron la vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillos y en toda clase de trabajo del campo. Todos sus trabajos se les imponía con rigor. Ahí está la mirra.
los afligieron amargamente, los pusieron bajo servidumbre, los pusieron bajo maltrato, los obligaron al trabajo duro, al rigor excesivo, y padecieron, sufrieron, se afligieron amargamente. Y ni modo, pues parte del aceite de la santa unción es mirra, y para obtener unción, para tener esa capacidad, pues tenemos que pasar en ocasiones por amargura, por dolor, por sufrimiento. Las cosas no van a ser fáciles para la iglesia, las cosas no van a ser fáciles para el verdadero cristiano, y en ocasiones tiene que soportar dolor, amargura, sufrimiento. ¿Dónde se ve esto? En la iglesia de Esmirna. Esmirna significa mirra, amargura. Dice Apocalipsis capítulo 8, Apocalipsis capítulo 2, versículo 8, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Dice, yo conozco tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas lo que estás por sufrir. Ya estaba en pobreza y en tribulación. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza. Y que te están blasfemando, te están insultando, te están injuriando. Pero no temas lo que estás por sufrir. O sea, todavía iba a venir sufrimiento. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación. O sea, más prueba, más tribulación, más dolor, más sufrimiento. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ahí está. Y eso se le dice a la iglesia de Esmirna, la iglesia de la mirra. Parte del paquete del cristiano ungido, parte del paquete del cristiano ungido, tiene que pasar por amargura. Tiene que pasar por dolor, tenemos que pasar por sufrimiento, tenemos que pasar por escasez, tenemos que pasar por blasfemia, por pobreza. Es parte del paquete, es parte de la vida cristiana, del verdadero cristiano ungido que está bajo la unción del Santo. Nos van a tener que afligir, nos van a tener que cargar la mano, nos van a poner a trabajar duramente. Nos van a imponer rigor, nos van a obligar a hacer las cosas en ocasiones. A lo mejor el cristiano que está allí en una oficina con un jefe que es un capataz déspota y que lo oprime, que lo maltrata, que lo insulta, que lo blasfemia. A lo mejor el hermanito que está en una iglesia donde el pastor es severo, es duro y lo trae, pero así. Es parte del sufrimiento, es parte de la vida cristiana. No nos lo podemos quitar, pero no te preocupes, porque como estás metido, tienes el aceite de oliva, el primer componente, vas a resurgir, vas a retoñar, vas a florecer, te vas a recuperar, vas a volver a renacer. No te vas a quedar ahí. Entonces aquí están dos primeros componentes del aceite de la santa unción, y están en Génesis 1 y Éxodo 1, aceite y mirra. La canela. La canela es algo aromático, es una corteza muy aromática, de olor fragante, de olor grato. La canela, que es una corteza que descortezas el árbol de canela, y esa corteza es aromática, es una ofrenda aromática. Qué interesante, porque en Levítico capítulo 1, versículos 9, 13 y 17 de Levítico 1, ahí se nos habla de las ofrendas de aroma agradable. Levítico 1, 9. Pero las entrañas y las patas las lavarás, y las lavará él con agua, y el sacerdote le quemará todo sobre el altar como holocausto, y es ofrenda encendida de aroma agradable. Ahí está la canela. Está hablando del sacrificio de uno de los animalitos. Levítico 1:13. Pero las entrañas y las patas las lavará con agua, y el sacerdote le ofrecerá todo quemándolo sobre el altar. Es holocausto, una ofrenda encendida de aroma agradable. Canela. Levítico 1:17. La henderá después por las alas, aquí habla de una ave, sin dividirla, y el sacerdote la quemará en el altar sobre la leña que está en el fuego. Es holocausto, una ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor.
Entonces ahí está claro, ahí está la canela, el olor grato. ¿Y qué es el olor grato? Tu sacrificio. Cuando tú te esmeras, cuando nosotros nos sacrificamos, nos esmeramos, nos esforzamos y en ocasiones pues sí, nos duele y es algo grato. Cuando estás pasando por sufrimiento, amargura, la mirra, y estás ahí en ese sufrimiento y en esa amargura y no estás despotricando contra Dios y no te estás quejando y no te estás molestando y no estás enojándote, es olor grato a Dios porque empieza a salir la canela. Dice, mira, esto es olor grato. ¿Por qué? Porque te están lavando las entrañas, te están lavando el interior, los intestinos, las menudencias, lo desagradable. Olor grato. Este Abel dice que le presentó a Dios la grosura de sus animales y que este Caín le presentó una ofrenda de la tierra y que Dios se agradó de la ofrenda de Abel, mas se desagradó de la de Caín, y la de Abel era la grosura, los intestinos, las tripas de sus animales. Dios quiere tu interior, porque ahí es donde está lo feo, ahí es donde está lo malo. Y eso al final se vuelve olor grato, canela, aroma agradable. Yo siempre te he dicho, Dios no quiere lo peor, Dios no quiere lo mejor de ti, Dios quiere lo peor de ti. Porque es lo que le tienes que decir y es lo que le tienes que entregar. Lo mejor de ti, dáselo a tu familia. Porque aún tus buenas obras son trapos de inmundicia delante de mí. Lo mejor de ti, dáselo a tu familia, a los tuyos. A mí, dame lo peor de ti, porque es lo que se tiene que quemar. Y eso para mí es olor grato. Como yo te he dicho, si tú tuvieras un hijo que está bajo droga, ¿tú quisieras que no te lo dijera? ¿No? Tú como padre y yo como padre, ¿sabes qué? Pues yo quiero enterarme, dímelo, porque entonces ya veremos la manera de corregirlo. Entonces dime lo peor de ti, porque es lo que hay que corregir. Y Dios quiere lo peor, esas tripas, y al final se vuelve olor grato, aroma agradable. Aquí está el tercer elemento del aceite de la santa unción. Si tú te mantienes en estos tres elementos, estás obteniendo ese aceite, la unción del santo. El cálamo, la caña, pues al final, como lo dice, es una especie de caña que servía para medir. Para contar. De hecho, una de las medidas de medidas hebreas es la caña. Es algo así aproximadamente como 3 metros. La caña, si mal no me recuerdo, es algo así como 3 metros, según la medida hebrea. Entonces era algo para medir, era algo para contar. El cálamo, la caña. Y yo te puedo enseñar un montón de versículos en la Biblia donde dice, y vi un hombre, un ángel que tenía un cordón para medir y que medía el atrio interior y que medía el atrio exterior y que medía la pared y que medía las ventanas y que medía el templo y etcétera. Y hay varios pasajes donde se medía, donde se contaba. Y eso es la cálamo, la caña. Era para medir o para contar. Y qué interesante, porque Números 1, 2 al 3, se le pide a Moisés que haga un censo. Hace un censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, todo varón uno por uno de 20 años hacia arriba, de los que pueden salir a la guerra. Cuéntalos, mídelos, vamos a ver con cuántos contamos. ¿Cuántos tenemos? Vamos a ver si dan el ancho, vamos a ver si dan la estatura, vamos a ver si tienen el nivel. Pues hay que medirlo. Y Dios constantemente a nosotros pues nos tiene que probar, nos tiene que medir. Es parte del trato del cristiano. Dios nos tiene que poner a prueba. Porque la prueba de la fe produce paciencia. Entonces nos tienen que probar, nos tienen que medir, nos tienen que contar, Dios tiene que saber qué medida tenemos, qué estatura tenemos, si ya podemos pasar al siguiente nivel, o todavía vamos a seguir en ese nivel, o igual hasta nos mandan un nivel atrás para reaprender, reforzar y seguir hacia adelante. Pero nos tienen que probar, nos tienen que medir. Dios tiene que saber si cuenta con nosotros. Lo que se hace en un censo, pues hay que contar, pero velo desde este punto de vista. Dios tiene que saber si cuenta verdaderamente contigo para lo que te tiene
preparado. A lo mejor dice, a ver, yo quiero que Perengano, yo estoy pensando que tiene capacidad de pastor. Pues hay que probarlo. Vamos a ver, vamos a probarlo para ver si puedo contar con él. A ver si lo puedo involucrar en mi censo. Y ni modo. Es parte de la vida del cristiano. Nos tienen que probar, nos tienen que medir, nos tienen que contar, nos tienen que aplicar el cálamo o la caña para saber qué estatura, porque también el reino de los cielos es cuestión de estatura, dice la escritura, hasta que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto en plena madurez. Entonces, tenemos que darle estatura. Y yo pregunto, ¿ya estamos llegando a la estatura? ¿Y cómo vamos a saber? Pues Dios lo tiene que saber porque nos tiene que medir, nos tiene que probar. Ah, yo pensé que eso de la unción nomás era untar aceitito. Sí, el untar el aceitito, pues es nada más, es la forma, el contenido es otra cosa. El untar el aceitito, pues sí es untar aceitito y ya con eso voy a hacer un ungido, no, como se hacen en tantas iglesias que ungen a la persona y le embarran a cada semana o cada 3 semanas o cada mes, les embarran aceitito y piensan que eso los va a hacer una iglesia ungida, una iglesia poderosa. ¿Por qué? Porque la están ungiendo, les están embarrando aceitito. No, mi hermano, eso va más allá. Eso nada más es la forma, es la parte exterior. Otra cosa es el interior, lo que implica el aceite de la santa unción, aceite de oliva, mirra, canela, cálamo, casia, casia. La casia es algo similar a la canela. Es algo similar a la canela, aunque es un poco la corteza, es un poco más, más fuerte, más rugosa. Ajá. Y es aromática, pero no tan aromática como la canela. La canela sí es totalmente aromática. Y la acacia es algo similar a la canela, pero no tan aromática. Y también es una especie de corteza. Pero la palabra acacia viene de una raíz hebrea que significa doblarse y humillarse. ¿Por qué? Porque cuando se arranca o se corta la corteza de acacia del árbol, luego se engarruña, se dobla, se enrolla, se dobla. Y por eso la palabra acacia tiene que ver con doblarse y humillarse. Doblarse, humillarse, postrarse. Entonces la acacia tiene que ver con humillación, tiene que ver con postrarse y humillarse delante de Dios. Y esto es interesante porque si te vas a a Deuteronomio capítulo 1, versículo 3, bueno, voy a leer desde el 1. Estas son las palabras que Moisés habló a todo Israel al otro lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente a Sub, entre Parán, Tofel, Labán, Haserot y Disahab. 11 días de camino, desde Horeb, por el camino del monte de Seir hasta Cades Barnea. Y sucedió que en el año 40, el mes 11, el primer día del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todo lo que el Señor les había ordenado que les diera. ¿Y qué ocurrió ahí? ¿Qué ocurrió aquí? ¿Qué es lo que está pasando? Aquí están en el 11 mes del año 40. 11 mes del año 40. Quiere decir que ya están a un mes de entrar a la tierra prometida. Porque en el 11 mes del año 40. 11 mes del año 40. Porque recuerda que el periodo de Israel en el desierto fue 40 años. 40 años completos. Entonces ya estaban aquí en el mes 11. Y nota por favor algo interesante. Porque empieza este mensaje, este discurso de parte de Moisés al pueblo. Yo me imagino que todo el pueblo pues reunido. Imagínate, 39, digo 40, 40 años menos un mes, 40 años menos un mes de dolor,
de prueba, de gozo, de alegría, de cosas hermosas y bellas, el maná que caía todos los días, la columna de fuego en la noche, la columna de nube en el día, los juicios que vivieron, la generación que salió, que por cierto no llegó toda la generación, los que entraron fue una generación nueva, los que nacieron en el desierto, porque la generación de hombres de guerra se quedó ahí postrada en el desierto, salvo Josué y Caleb que lograron entrar. Bueno, muchas cosas pasaron. Y que al final, si tú recuerdas, esos 40 años fue por el desagradecimiento del pueblo de Israel. Y por eso, en una reflexión, en una autocrítica, en un recordatorio de todo lo que pasó esos 40 años, empezó Moisés a hacer un recordatorio, un memorial de todo lo que vivieron. Porque tú empiezas a leer de Deuteronomio capítulo 1:3, del 1:4 en adelante, ahí habla de todos los recorridos que hicieron y de lo que fue ocurriendo, de lo que fue pasando. O sea, hicieron una recopilación de actos, un recordatorio. Pero me llama mucho la atención porque él empieza así. Fíjense cómo empezó. 11 días de camino desde Horeb por el monte de Seir hasta Cades Barnea. Así empezó su discurso. 11 días. ¿Y sabes por qué dice eso? Porque cuando tú te vas a lo que pasó, ellos pudieron haber entrado a la tierra prometida pasaditos los 11 días. Ellos pudieron haber entrado a la tierra prometida porque Dios les dice, mira, le dice Dios a Moisés, ahí está la tierra prometida, sube y tómala. Y habían pasado 11 días desde que estaban en Horeb, en el monte de Seir, hasta Cades Barnea. Ya, 11 días. Después de que se les integraron las tablas, esto, aquello, ahí en el monte de Horeb, y Dios les dice, toma la tierra. Ahí está, mira, ahí está la tierra, tómala, sube y tómala. Y fue cuando le dijeron a Moisés, oye Moisés, ¿no será mejor que vayamos a inspeccionarla? Vamos a verla. Y fue cuando se le hizo buena idea a Moisés. Pues bueno, yo creo que al final, joven, todavía inmaduro en algunas cosas, se le hizo buena idea y se fue a inspeccionar la tierra, cuando la orden de parte de Dios era, sube y toma la tierra. Tómala. Pero él quiso ser previsor o precavido y haciéndole caso a la gente, se fue a inspeccionar. Pero esa no era la idea, ¿eh? La idea era que ya entrara y tomara la tierra. Bueno, tú sabes lo que pasó. Se tardó 40 días en recorrer y venir, y pues vinieron quejándose, no, que hay gigantes, que nosotros somos como langostas, es una tierra que devora a sus gentes. Bueno, llegaron quejándose. Y eso que traían muestras, evidencia de la tierra bendita, porque trajeron un gran racimo de uvas gigantes, una tierra pródiga, bendita. Pero aunque tenían la prueba, se quejaron amargamente. Los que fueron contaminaron a los demás y pues ahí empezó, y provocaron la molestia de Dios. Cuando Dios les había dicho, entra y toma la tierra, y ahora llegaron quejándose de la tierra. Bueno, pues Dios los castigó. Pues ¿cuánto se tardaron en ir y venir? 40 días, pues ahora van a ser 40 años. Bueno,
11 días. Y obviamente que Moisés lo tenía bien presente. Desde Horeb, por el camino del monte de Seir hasta Cades Barnea. Y da este discurso en el mes 11º del año 40. Por eso el número 11 significa algo que se quedó inconcluso o que se tiene que completar. Y ahí está clarito. 11 días pudiendo haber entrado a la tierra prometida y se quedaron inconclusos. No se terminó, no entraron. Y en el mes 11º del año 40 ya estaban por entrar, estaban a un mes. Por eso el 11 tiene que ver con algo que está inconcluso o se tiene que completar. Cuando te hablo de los apóstoles, el grupo completo de 12 se quedó con 11. Se quedaron incompletos. Y entonces tuvieron que hacer un sorteo para levantar al sucesor. Se tuvieron que completar. Bueno, dentro de este contexto, pues es obvio. Si tú te imaginas todo esto, yo creo que cuando Moisés estaba dando este discurso, esta remembranza de lo sucedido, porque ahí empieza a narrar todo lo que pasó, pues el pueblo cómo estaba, como la acacia, doblado y humillado, pidiéndole perdón a Dios y al Señor, efectivamente nos equivocamos. Fuimos desobedientes, fuimos rebeldes. Estos 40 años fue por nuestra rebeldía, fue por nuestra desobediencia, fue por nuestro desagradecimiento, fue porque no te quisimos hacer caso, fue por muchas cosas y padecimos muchas cosas, pero ahora aquí estamos delante de ti pidiéndote perdón y estamos a punto de entrar a la tierra prometida y que se acabe estos 40 años y entrar a la promesa que tú nos habías dicho. Y estuvieron en una condición de acacia, doblados y humillados. Al final, aquí están los 5 componentes de la santa unción, del aceite de la santa unción. Aceite de oliva que tiene que ver con Génesis, el regenerarse, el resurgir, el volver a levantarse. Mirra, Éxodo, parte del paquete del cristiano. Hay que pasar por amargura, por sufrimiento, por dolor, por rigor. Pero eso para Dios le es olor grato, una ofrenda aromática, canela, libro de Levítico. Y obviamente que nos tienen que medir, nos tienen que probar. Seguido, Dios nos tiene que ver si ya tenemos la estatura, si ya tenemos el nivel. Pero en todo esto, esa es la cálama, el caño, pero en todo esto, pues siempre en una actitud de humillación, de doblarse, de postración, la acacia. Entonces, mi hermano, esto es, ¿cómo decirte? La manera como se levantan las iglesias ungidas, los hombres y mujeres ungidos, los que tienen el aceite de oliva, la mirra, la canela, el cálamo, o caña y la acacia. Esto es tener la unción del Santo. El que vive todo esto y el que está dispuesto a vivir de esta manera, ¿tú crees que lo van a engañar? ¿Tú crees que va a venir un falso anticristo, un falso Cristo y lo va a engañar? Aunque ahí está, porque esos que se salieron, que estaban con nosotros, pero ahora ya no están con nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, si hubieran quedado con nosotros, no aguantaron. No aguantaron cuando empezó a haber sufrimiento, amargura. Les costaba trabajo levantar ofrenda de olor grato a Dios. Y cuando Dios los empezó a contar y a medir, se fueron. Y no se postraban ni se doblaban.
Y por eso nunca tuvieron una resurrección, una regeneración. No soportaron el aceite de la unción. Y por eso se fueron. Por eso no se quedaron dentro. Porque sí, es fácil predicar el evangelio, es fácil enseñar el evangelio en cierta manera, hablar como cristiano, vivir como cristiano, predicar como cristiano, enseñar como cristiano, con mucho conocimiento, con mucha lectura, con mucha... Sí, eso, pues sí, pero ya vivir la vida cristiana, la mirra del sufrimiento y la amargura, la mirra, y aún así elevar una ofrenda de olor grato a nuestro Dios, y que si Dios nos tiene que medir y nos tiene que contar para saber qué nivel estamos y que nos tenemos que doblar y humillar, eso es lo que no soportaron los cristos falsos, los que estaban con nosotros y se fueron. Dice, no, esto no es para mí, yo no soporto esto, yo quiero un Dios de amor, yo quiero un Dios de misericordia, yo quiero un Dios de perdón, yo no soporto un Dios que me tenga que probar, yo no soporto un Dios que me meta en sufrimiento y amargura y todavía sí me exige una ofrenda de olor grato y seguidamente me está contando y me está probando y me tengo que doblar y humillar. Pues ¿cuándo va a venir una regeneración? ¿Cuándo va a venir una resurrección? Entonces, al final, esos, los anticristos, fíjate, ahí está la grande ironía y la grande verdad. Cristo es el ungido. El anticristo es el antiungido. No soportó la unción. No soportó la unción, el aceite de la unción. No tienen la unción del santo porque no fueron capaces de tolerar esto que te estoy hablando. Y por eso no vino regeneración y resurrección. Entonces los anticristos son los que no soportan el aceite de la unción. Pero hablan como cristiano, piensan como cristiano, enseñan como cristiano, saben como cristiano y engañan a muchos. Amén. Es que por eso les dice Cristo en el monte de la unción, en el monte de la enseñanza. Van a venir muchos Cristos, muchos ungidos y los van a engañar a muchos. Van a venir muchos anticristos y los van a engañar. ¿Por qué? Porque no toleran el aceite de la santa unción. Hoy queremos milagros, prodigios, señales, portentos, maravillas, profecías, visiones, viajes espectaculares, ángeles bajando y subiendo, resurrecciones y echar fuera demonios. Queremos todo eso. Pero ¿cuántos quieren el sufrimiento y la amargura? ¿Cuántos quieren ser probados y medidos? ¿Cuántos quieren doblarse y humillarse? ¿Y cuántos quieren todavía así elevar ofrenda de olor grato a Dios? ¿Cuántos quieren el aceite de la santa unción? Ya no es lo mismo, ¿verdad? Ya no es lo mismo. Amén. Es que esto es... Ay. ¿Cuántos quieren ser hombres ungidos? Yo creo que todos nosotros, ¿no? Pastor, entonces no es con que me eche usted aceitito y me frote aceitito. No, no tan así. Dice mi hermano, aquí déjenme, Carlos Fernández, con respecto de el número 11. El dueño de la viña escogió a los últimos jornaleros en la hora 11. Ya se tenía que completar la jornada, la hora 11. Por eso el número 11 es algo que se tiene que completar, ya se tiene que complementar. Y Fernando dice Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Esos son los ungidos. Esos son los ungidos. ¿Cuántos quieren ser ungidos del Señor? ¿Cuántos? ¿Cuántos queremos ser ungidos del Señor? Por eso es curioso, pero dentro de la iglesia cristiana no hay muchos ungidos. Muchos cristianos ungidos con la unción del Santo. ¿Qué hicieron con nuestro Señor Jesucristo? Lo insultaron. Él vivió el aceite de la unción. Tuvo sufrimiento de amargura en la cruz. Fue probado y medido. Se humilló y se doblegó. Y fue una ofrenda de olor grato a Dios. Y resucitó.
O sea, Él es el aceite de la santa unción. Lo mismo que le pasó a Él, nosotros vamos detrás de Él. Nosotros vamos detrás de las huellas del justo. Amén. Con esto termino, mi hermano. Déjame orar por ti. Déjame pedirle a Dios que Dios te bendiga y que nos vuelva unos ungidos. Oh, shikaramama, shitsaramama, shikaramama, masha. Mi hermano, tenemos que recuperar entender lo que es verdaderamente un ungido, un cristiano. Tiene que haber etapas de amargura y de sufrimiento. Mirra, Éxodo. Dios nos tiene que medir, nos tiene que probar, nos tiene que contar. Cálamo, caña, números. Y tenemos que doblarnos. Tenemos que postrarnos, tenemos que humillarnos. Casia, Deuteronomio. Y con todo esto, ser verdaderamente una ofrenda de olor grato. Canela, Levítico. Y siempre vamos a tener esa posibilidad de resurrección, regeneración, de volvernos a levantar. Aceite de oliva, Génesis. Y vamos a poder distinguir a los anticristos. Nos vamos a dar cuenta, porque los anticristos no toleraron el aceite de la unción. No lo soportaron. No fueron capaces de soportar y vivir estas etapas. Por eso se volvieron anticristos, antiungidos. No toleran la unción. El doblegarse, el humillarse, el ser probado, el pasar por periodos de sufrimiento y de amargura. Y pensaban que su adoración era algo grato delante de Dios. Y no lograron resurgir ni resucitar. Qué ironía de los anticristos, de los que dicen yo soy el Cristo. Pero qué poder tienen, porque engañan a muchos. A muchos. Yo creo, tú que me estás escuchando, ya es tiempo que dejemos de ser cristianos de nombre, por definición, por significado de la palabra, y que empecemos a verdaderamente aceptar el aceite de la unción. Lo que nos hace ungidos, lo que nos da la unción del Santo. Humillados, probados en amargura,
y ofrenda de olor grato, una verdadera resurrección. Estar dispuestos a soportar el ungimiento. Estar dispuestos a pedirle el ungimiento a Dios y tener la unción del Santo. Porque esto nos fortalece, esto nos levanta, esto nos da una fuerza, esto nos hace hombres y mujeres ungidos y no espectáculos de show banales, de prodigios y portentos, presumiendo que somos ungidos y que tenemos poder y que tenemos jerarquía y que tenemos milagros sobrenaturales. Esos son los antiungidos, los anticristos. Oh, shitikaira mamama shira bababa. ¿Sabes que cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en el monte de la unción, el monte de los olivos, estuvo llorando? Estaba llorando. Dice que sus lágrimas eran como gotas de sangre. Y él mismo ahí, en el monte de la unción, en el monte de los olivos, dijo: si es posible, pase de mí esta copa. Pero aunque no fuera posible, él no estaba dispuesto a renunciar. El más grande derramamiento y ungimiento de aceite lo iba a recibir en la cruz del Calvario. El más grande ungimiento iba a ser en la cruz del Calvario. Ahí se iba a juntar casia, cálamo, canela, mirra, aceite de oliva. Ahí se iba a juntar todo. En su más alta expresión. Y a nosotros no nos va a tocar eso. A nosotros no vamos a llegar a ese nivel. No. Cada quien conforme a la medida de su capacidad. Pero esto es ser una persona ungida. La unción del Santo. Juan 16:3 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo vas a tener aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Por qué no le das gracias a papá? Dile: Señor, soy ungido, soy ungida, quiero, necesito el aceite de la santa unción, quiero la unción del Santo. Oh, Shirababashi. Y vas a pasar a otro nivel. Y nadie te va a engañar. Ya no van a venir esos anticristos, engañadores, usurpadores, manipuladores, controladores. No nos van a ver la cara. Porque ellos no soportan el aceite de la santa unción.
Ahora entiendes por qué en ocasiones a los endemoniados, cuando se los unge con aceite, los demonios salen. No porque el aceite sea algo mágico, no porque el aceite sea un elixir milagroso, no, es por lo que representa. Representa al ungido, a Cristo, que Él vivió estos 5 componentes y no lo tolera. Oh, Shirababai Shikarababasa. Yo te doy gracias, Padre. Gracias por tu pueblo. Gracias por tus hijos. Gracias, Señor, por las cosas preciosas que tú haces con nosotros. A ti es toda gloria y toda honra, Señor Jesucristo. Te amamos, te bendecimos y te exaltamos, Señor. Yo bendigo, Señor, a todos tus hijos aquí, a tus ungidos, Señor. Porque son tus ungidos, son tus escogidos, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Dale la fuerza, la capacidad para salir adelante, Señor. De toda prueba, de todo dolor, de todo sufrimiento, Señor. Y que sigan siendo esa ofrenda de aroma agradable delante de ti. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, Señor. Amén. Y amén.